8:42 de la noche, las 9:42 en Canarias. Don Juan Ramón Rayo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Dieter. A ver, nos quedamos el otro día porque contigo van saliendo las noticias que parece que lo hacen para que nos las comentes en el programa, pero la retahíla de impuestos que iba a hacer el gobierno y luego además que no nos cuadraban los ingresos. Pero antes de eso, Juan Ramón, yo te he leído y te sigo mucho también los análisis que estás haciendo sobre la gestión de la pandemia, las consecuencias económicas y también la parte política. Y tú has defendido aquí, y además me parece que un tipo influyente en lo económico como tú, me parece muy importante que lo haga, que no vale de nada todo lo que vamos a hablar luego de medidas económicas si no se soluciona esto. Se está planteando, Rayo, y yo ya no sé con qué inminencia, si mañana mismo o pasado el fin de semana, la imposición de un toque de queda en toda España. ¿Cómo lo verías tú por las dos vertientes, la política sanitaria y la económica? A ver, está claro que tenemos que frenar el virus y frenarlo rápido. La transmisión en España está descontrolada y mientras lo esté, la economía, ya lo hemos dicho muchas veces, no se va a recuperar, o al menos esa parte de la economía que depende del contacto social no se va a recuperar. España ya ha desperdiciado una oportunidad para erradicar el virus, como han hecho otros países, Nueva Zelanda, Australia, Vietnam o incluso la misma China, con métodos mucho más enfrentados a los derechos humanos de lo que sería recomendable, pero China ha conseguido erradicar internamente el virus y por tanto poco a poco se ha podido ir volviendo a la normalidad. Nosotros decretamos un estado de alarma y un confinamiento domiciliario durísimo, pero luego despilfarramos todo ese esfuerzo y ese sacrificio de los españoles. Y tengo la sensación de que la clase política española ahora está apostando no por erradicar el virus, sino por convivir con él. Y el problema de convivir con el virus es que te deja en una situación de fragilidad permanente. Es decir, es muy complicado, incluso con rastreadores y con test, si tienes una enorme cantidad de contagiados dentro del país, que no se te descontrole en cualquier otro momento. Entonces, si conseguimos salir de la segunda ola, que habrá que verlo, nos expondremos, si el virus no ha desaparecido, a una tercera o a una cuarta ola. Están todos los políticos apostando a que la vacuna está a la vuelta de la esquina y, por tanto, pues bueno, lo que tenemos que hacer es ganar unos meses, pero si no lo está, estamos totalmente vendidos con esta estrategia. Y el toque de queda, pues la verdad, no sabemos muy bien qué influencia va a tener. Es decir, realmente los contagios, la mayoría o una parte significativa de los contagios se producen a partir de las 11 de la noche. Yo tengo mis serias dudas. Sabemos que los contagios se producen en espacios cerrados y con contacto social muy estrecho. A partir de las 11 de la noche lo que se limitan son los botellones y actividades al aire libre, porque los bares en la mayoría de España ya están cerrando antes de las 11. Con lo cual, bueno, quizá tenga una influencia, pero sea una influencia en todo caso muy marginal y no estamos atendiendo el problema de fondo, que es dónde se producen el 90-95% del resto de contagios, que son los que están colocando a España contra las cuerdas. Lo realmente triste es que esta medida lo que refleja es la debilidad de un Estado nada menos que como el español, porque la justificación que están dando desde las administraciones políticas es que como no pueden impedir lo que tú has dicho, botellones, reuniones en casas de fiestas y demás, ahora mismo necesitan el toque de queda para que la policía se viera como más respaldada y con más medios para hacerlo. Es decir, que tienen identificado lo que tú has hecho, Rayo, no es que ellos no lo hayan identificado, pero que no pueden actuar contra eso, pues no sé por qué, porque herramientas tienen. ¿Es ilegal? Sí. ¿Por qué no lo hacen? Pues dicen que necesitan el toque de queda y a lo mejor en la práctica es así, pero no deja de ser triste que se necesite una ley excepcional superior para hacer cumplir leyes menores, Rayo. Sí, efectivamente, estamos restringiendo las libertades de absolutamente todo el mundo para intentar que determinadas medidas de prevención sanitaria se respeten, pero en todo caso, quiero repetir esto, no tenemos mucha evidencia al respecto, pero probablemente los contagios que se estén produciendo incluso en botellones, que son actividades al aire libre, han de ser marginales. Es decir, todas las actividades que estamos viendo, todas las decisiones que estamos viendo, como cerrar los parques
a partir de las 10 de la noche, etcétera, son más bien medidas que intentan hacer creer a la ciudadanía que los políticos están actuando y se están preocupando por la crisis que tenemos entre manos, sin que sea cierto, porque no están tomando medidas realmente eficaces, es decir, es más cortina de humo y propaganda que realmente medidas eficaces. Vamos con los impuestos, Rayo, porque en esto tú ya tienes claro qué es lo que va a hacer el gobierno, porque se habla de IVA, de IRPF, de diésel. Primero se hablaba de la privada en la escuela y en la sanidad y luego parece que reculan. ¿Con el borrador de Bruselas ya te haces más o menos una idea de lo que quiere el gobierno o no? No, y esa es parte de la vergüenza, ¿no? O sea, lo que quiere el gobierno es sablearnos mucho más. Eso sí que lo sabemos, pero cómo nos van a sablear mucho más, pues no está claro. Hay algunos impuestos que sí sabemos seguro que se van a crear, como la tasa Tobin, la tasa Google. Por cierto, Sánchez siempre diciendo que apuesta por digitalizar España y demás, y una de las primeras medidas que toma para la digitalización es meterle un impuesto a la digitalización. Pero bueno, creación un impuesto a los envases de plástico y también el IVA a las bebidas azucaradas. Pero a partir de aquí ya todo se vuelve bastante más confuso, porque hablan de fiscalidad verde, que no sabe, distinta a, pues, por ejemplo, los envases de plástico, es decir, no sabemos exactamente qué hay en fiscalidad verde, como decías, probablemente sea el dieselazo, pero el dieselazo no va a proporcionar 1.300 millones de euros, como ellos estiman que van a generar estas medidas, por tanto, tiene que haber más. O hablan de medidas de imposición directa, sin aclararnos cuáles. Hace unos días nos decían que se subiría el IRPF a las rentas de más de 300.000 o incluso de 200.000, como decía Podemos. Hoy Ábalos ha dicho que no se va a subir el IRPF, entonces ¿qué medidas de imposición directa se van a aprobar? Que esto no son rumores, esto es lo que se ha comprometido el gobierno a hacer con Bruselas. O medidas de imposición indirecta, que esto ya es lo más llamativo, porque esta partida es la más cuantiosa de todas, 1.500 millones de euros, y no sabemos qué medida de imposición indirecta quieren aprobar. Se nos ha dicho que subirán el IVA de los libros del 4 al 21%, pero luego que no, que subirán el IVA de la sanidad y de la educación, pero luego que no está claro tampoco. En estos 1.500 millones de euros no está incluido, eso es aparte, el IVA a las bebidas azucaradas. Por tanto, el gobierno se ha comprometido a subir muchos impuestos a mucha gente, pero no sabemos cuáles. Y al final, pues lo que están generando es una batalla continuada de globo sonda que es vergonzosa. Si tienen un plan, que lo digan ya, y si no lo tienen, ¿cómo están transmitiendo a Bruselas el mensaje de que tienen un plan cuando no lo tienen? Es que lo mires por donde lo mires, es absurdo, es descabellado. Oye, ¿y qué te dice tu olfato político? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué lanzan globos sonda para molestar a tanta gente? Yo creo que son tácticas negociadoras entre unos y otros. Realmente hoy Ábalos ha descartado subir el IRPF, pero yo no lo descartaría, porque esto es parte de la negociación presupuestaria y si Podemos se empeña mucho en que suba, pues donde digo Diego, ¿no? Entonces, yo creo que están simplemente presionándose los unos a los otros para ver hacia dónde tiran, porque saben que han de recaudar adicionalmente, porque hablan de recaudar más de 30.000 millones de euros en una economía que va a caer fácilmente en una nueva recesión. Hoy mismo ya conocíamos estimaciones de que en el cuarto trimestre vamos a volver a caer, el PIB se va a volver a contraer. Pues bien, hablan de recaudar más de 30.000 millones en una economía que, ya digo, puede entrar de nuevo en recesión. Pero bueno, dentro de estos más de 30.000 millones, 7.000, casi 7.000, son por nuevos impuestos. Entonces, claro, se han comprometido a hacerlo y tienen que ver de dónde lo sacan. ¿De dónde lo van a sacar? Pues al final, si realmente quieren extraer dinero, que no quede ninguna duda que será de las clases medias. El otro día, a raíz de estos globos sonda de subir el IRPF a las rentas de 200.000 o de 300.000, estimé cuánto se iba a recaudar por esta vía y estamos hablando de entre 120 millones y 220 millones de euros. Hasta llegar a 7.000 millones, eso no lo van a pagar las rentas altas, por tanto ya sabemos quién lo va a pagar. Y déjame simplemente aclarar que esta subida de impuestos es totalmente innecesaria. Vamos a ver, estamos en un momento económico muy complicado, no es un momento en el que haya que subir impuestos, incluso la gente de izquierdas, la gente más keynesiana, debería estar en contra de subir impuestos,
Pero bueno, yo podría entender que dada la situación financiera en la que también estamos, con una deuda pública récord y muy peligrosa que tenemos encima, pues que se estén empezando a dar pasos hacia la austeridad y hacia el equilibrio presupuestario. Pero es que claro, el gobierno quiere recaudar 7.000 millones de euros más, al mismo tiempo que anuncia aumentos del gasto no justificados o no justificables. Es decir, el coste de revalorizar las pensiones o de revalorizar los salarios de los empleados públicos después de que ambos colectivos hayan ganado poder adquisitivo este año, porque se les ha subido el sueldo de la pensión con deflación, supera los 3.000 millones de euros. Entonces, ¿cómo subes los impuestos, la tasa Google, el IRPF, sociedades, IVA, para financiar una subida de gasto que es absolutamente innecesaria en este contexto? ¿Y qué cara se le quedará al técnico de Bruselas que sepa de estas cosas, Rayo, y que haga también los números como tú, cuando le llegue un papel del gobierno de España diciendo lo de los 7.000 millones de euros y en realidad va a recaudar 220 con esos millones? O sea, en Bruselas estas cosas se las tienen que tomar con humor, ¿no? Es que si uno se lee el documento que han enviado a Bruselas, es que no dice nada. O sea, dice pues lo mismo que te he leído yo. Impacto, medidas en el ámbito de imposición directa, 550 millones de euros. Y dice, pues se adoptarán medidas sobre la imposición directa, pero ¿cuáles? O sea, es que es tan sumamente ridículo que estés mandando un plan de estabilidad presupuestaria al mismo tiempo que estás pidiendo a tus socios comunitarios que te den 140.000 millones de euros, o al menos la mitad, que te lo den sin ningún tipo de obligación de devolverlo, y les mandas un plan de reformas que, si uno lo lee, podría ser el trabajo de un bachiller medio aplicado a la hora de pues colocar o vender un país como le gustaría, muy bonito en el futuro que fuera, pero no hay ningún tipo de concreción, ningún tipo de medida de vamos a hacer esto y esto, dame el dinero justamente para esto y voy a cuantificar cuál es el coste de cada una de las medidas que estoy planteando, por eso te pido el dinero. Y al mismo tiempo también un plan de estabilidad presupuestaria para decir, bueno, este país se toma en serio la solvencia a largo plazo. Pues bien, en ese plan de estabilidad presupuestaria lo que te dan es, bueno, recaudaremos mucho dinero de alguna manera subiendo algunos impuestos. Es que es una cosa deplorable. Profesor Rayo, un abrazo muy fuerte. Gracias por tu ayuda, como siempre.